Y continúa la polémica por la renuncia de Juan Emilio Cheira a la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL, mientras el gobierno respaldó la decisión del excomandante en jefe del Ejército. Agrupaciones de derechos humanos insisten en que debió haber dejado definitivamente este organismo. Queremos profundizar sobre este tema. Nos acompaña acá en CNN Chile el diputado del PPD, Tucapel Jiménez. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, quiero partir de lo bien general. Pocos días quedan para un aniversario, el número 40, del golpe militar. Yo quiero que usted me dé su apreciación en términos generales, cómo ve en términos políticos y en términos del país a 40 años de ese hecho la situación hoy. Mira, yo creo que a 40 años siguen habiendo divisiones, eso es claro, sería absurdo negarlo, y yo creo que tienen que ver más con un problema de verdad y justicia. Hay muchas personas que hablan de reconciliación, de reencuentro. La verdad que yo también en su momento hablé. Hoy día no entiendo qué se quiere decir con reconciliación, porque hay muchos que interpretan que reconciliarnos significa que nosotros las víctimas nos olvidemos de nuestros seres queridos, porque cuando hablamos de nuestros seres queridos es que no hemos quedado pegados en el pasado. Yo no sé cómo se puede decir una cosa semejante, si no hay nadie que pueda olvidar un ser querido, y menos en las situaciones trágicas que murieron nuestros parientes, nuestros familiares. En el caso mío, mi padre, hay personas que todavía tienen seres desaparecidos, seres queridos desaparecidos. Entonces, faltando verdad, faltando justicia y no habiendo un mea culpa de todas las personas que actuaron con tanto odio en este país, yo creo que va a ser difícil un reencuentro. Yo más que reconciliación lo encuentro, porque reconciliarnos, yo no, te repito, ¿qué se quiere decir cuando se habla de reconciliación? Que pretender que nos abracemos con los victimarios o que nos olvidemos del pasado. Yo creo que independiente, incluso aunque haya verdad, justicia, no nos vamos a olvidar de lo que ocurrió, porque están nuestros seres queridos. O sea, tú, si tienes un familiar que ha fallecido, va a vivir en tu corazón toda tu vida, y para nosotros va a ser lo mismo, digamos. No van a poder sacarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, y nosotros, yo me refiero a la mayoría de las víctimas, siempre hemos recurrido a los tribunales de justicia, que yo creo que eran los únicos canales en una democracia donde podíamos recurrir, y así lo hicimos. Por lo tanto, ahí es una muestra clara que tampoco se ha actuado con odio y con deseos de venganza, sino que los tribunales están para eso, y ahí hemos recurrido. Pero falta verdad, falta justicia, falta encontrar los cuerpos de los detenidos desaparecidos, y habiendo esa injusticia, esa deuda, yo creo que va a ser difícil mirar el futuro con optimismo en relación a esta materia. Diputado, 40 años, 4 décadas, que puede ser para algunos bastante tiempo. Surgieron nuevas generaciones en el camino que ven con más distancia probablemente ese episodio, y aún así a 40 años se siguen conociendo algunos antecedentes que todavía llaman la atención. La exdirectora del ISP, la doctora Ingrid Heyman, dijo esta semana en una entrevista que dio que ella conocía y que en el año 2008 se habían destruido elementos que eran químicos y que estaban en las dependencias del Instituto de Salud Pública. ¿Qué le pasa a usted cuando se entera de esto después de tanto tiempo? Y además, ¿cómo se responde a la pregunta que muchos nos hacemos? ¿Por qué esto no se comunicó antes? Es que eso provoca indignación, rabia, preocupación. Esto fue el 2008, o sea, la pregunta que hay que hacerse, cómo ella toma una decisión, ¿no es cierto?, sin preguntarle a nadie, y destruye este material. ¿Cómo no se le ocurre entregárselo ni siquiera a los tribunales de justicia? Porque a lo mejor no había ninguna causa en ese momento, pero ¿cómo no se lo entrega a su autoridad superior, digamos, a su jefe? No sé, hay cosas muy impactantes, y van a seguir sabiéndose. Nosotros sabemos que hay un pacto de silencio, que el ejército guarda información, las Fuerzas Armadas, eso es así. Cuando dicen que han cooperado, es mentira. Yo, en el caso de mi padre, lo viví. El juez Muñoz sabe que fue así, porque cuando le pidió la nómina, por ejemplo, de quiénes eran los integrantes del DINE, se negaron a entregársela, y él tuvo que recurrir a una caja de salud, me recuerdo, para ver si ellos pagaban, cotizaban en salud, y por ahí eso le demoró un año más, 6 meses, un año más, y una cosa tan mínima que igual llegó al resultado, igual logró la lista, pero cosas mínimas que demuestran que las Fuerzas Armadas se han negado constantemente a entregar toda la información. Y yo creo que eso es lo que cuesta entender todavía, que a pesar que han pasado 40 años, las Fuerzas Armadas y el Ejército no logran desprenderse de este pasado, que en el fondo lo que hizo fue poner una mancha negra en su institución. Si ellos no entienden, fíjate que cuando nosotros vemos Punta Peuco deben haber 48 presos, si es que hay, porque
están saliendo cada vez más porque las condenas han sido bajísimas. Ellos siguen respaldándolo de una u otra manera, hacen actos, lo llaman actos de humanidad, ir a verlos, que está bien, uno a lo mejor no puede cuestionar eso, pero nunca han ido, por ejemplo, a Villa Grimaldi, nunca han hecho actos de humanidad con las víctimas, y ellos ya han tenido todo tipo de beneficios, y yo siempre lo digo, yo no me aburro de repetirlo, desde que eran procesados en el sistema antiguo, que iban a cumplir esos procesamientos al ejército, a las mismas dependencias del ejército, donde se le cuadraban los que tenían que cuidarlos, se les cuadraban, después se le aplicó la media prescripción a todo, y a la hora de cumplir las condenas, la cumplen en cárceles 5 estrellas, o sea, yo te aseguro, tú cometes un delito, tú no te vas a ir a Punta Peuco, te vas a ir a la cárcel pública. Entonces esa discriminación que hay chilenos de primera y segunda categoría, el chileno común y corriente no lo entiende, que sigan teniendo esos privilegios personas que le provocaron tanto daño, no solamente a nosotros los familiares, sino que al país, porque esta herida abierta es por el daño que ellos causaron y porque hubo una política de Estado que lo respaldó, y donde hay una gran responsabilidad también de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia no actuaron cuando debieron actuar, cuando los familiares pedían que se pronunciaran, callaron, y después en democracia hicieron lo mismo. Y el hecho más claro es cuando acogieron la demencia senil de Pinochet, sabiendo que era una burla, reírse de la inteligencia de todos los chilenos, y siguieron siendo cómplices de eso, los mismos tribunales de justicia. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una deuda de la sociedad, de muchas instituciones, y mientras esto siga va a ser difícil que haya un reencuentro. Ahora, dentro de todo este contexto, uno trata de poner la mirada de futuro, y lo que hacemos nosotros es que revivir o mantener vivo el pasado, la memoria, es para que nunca más ocurra la atrocidad y nunca otra familia vuelva a vivir o a sufrir lo que nos tocó vivir a nosotros. Ahora, en la introducción yo mencionaba el caso de Juan Emilio Echeire. Juan Emilio Echeire es probablemente un ejemplo gráfico de cómo han ido evolucionando las cosas. Él, cuando fue comandante en jefe del ejército, acuñó esta frase del nunca más, que en su momento fue un gesto importante, valorado, porque no se había hecho nunca antes. Y hoy finalmente termina cuestionado por el caso Leyerman, y donde finalmente termina saliendo o renunciando a la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL. ¿A usted le pareció suficiente? Primero, ¿le pareció que, como dicen algunas agrupaciones, debió haber salido totalmente de la institución? Y segundo, él al salir dice que está tranquilo, con su conciencia en paz y libre de cuestionamiento legal y ético. Mira, acá hay que separar. Yo tengo una buena opinión de Juan Emilio Echeire. Yo creo que él hizo esfuerzos, creo que debe haber sido el único comandante en jefe que hizo esfuerzos por este nunca más, este reconocimiento del ejército, un nunca más, porque hubiese paz, reconciliación, y él yo creo que centró sus esfuerzos dentro del ejército, cosa que es muy difícil de aportar esa mirada a Chile. Por lo tanto, eso se valora, y yo creo que ahí no hay discusión alguna. Ahora, este otro caso, ahí hay un cuestionamiento más bien ético, porque penal no hay ninguno. O sea, nosotros sabemos que hoy día los tribunales no lo han condenado. Él, las veces que ha ido a declarar, lo ha hecho como testigo, no como imputado. Por lo tanto, hay un cuestionamiento ético, moral, de cómo actuó, si realmente él sabía. Cuesta de repente creer que él no sabía lo que ocurrió, o lo que ocurría dentro de la dependencia del ejército, y que no hubiese hecho más por saber qué había ocurrido con estos padres, porque a ti te entregan un niño chico y uno dice, me lo entregan, lo voy a dejar, cumplo la orden, está bien, a lo mejor se entiende bien, pero quizás hay un cuestionamiento a que él pudo haber hecho más, haber investigado un poco más de qué realmente había ocurrido con los padres. Pero eso es un cuestionamiento ético, moral, y yo entiendo que la renuncia de él fue una decisión personal, y lo que no logro entender, y yo creo que no fue bueno, que solamente haya renunciado a la presidencia y no al Consejo. O sea, yo creo que eso también le va a seguir trayendo problemas a él. Así que si tú me preguntas a mí, yo creo que ahí cometí un error nuevamente, y debiera haber hecho la renuncia al Consejo también. No tiene sentido solamente haber renunciado a la presidencia. Si hay cuestionamientos para ser presidente, yo creo que esos mismos cuestionamientos tienen que ser para ser parte del Consejo. Entonces, creo que fue una mala decisión de parte de él. Diputado, antes de terminar, ¿cómo cree que impacta este aniversario en el tema de la contienda electoral? Se lo pregunto principalmente porque, bueno, todos los candidatos comienzan a hablar del tema. Hoy día el senador Hernán Larraín, que es de la Unión Demócrata Independiente, en una entrevista decía que él temía que algunos pudieran hacer uso electoral, aunque él cree que no se van a generar dividendos políticos.
Entonces también eso se cruza un poco las declaraciones políticas con las familias o las agrupaciones de derechos humanos que, más que politizar esto, buscan otros fines. Entonces, ¿cómo ve usted que se puede empañar el asunto político a propósito de este aniversario? Yo no creo, fíjate, yo creo que la mayoría de los chilenos tienen su memoria lo que ocurrió en Chile, y estos programas que están saliendo hoy día es bueno para mirarlo, para tener una mirada a futuro de optimista, del nunca más, realmente el nunca más, porque el chileno tiene memoria frágil, y sobre todo para los jóvenes, que hoy día critican, se movilizan, de repente uno escucha que todos para la casa, cuando quieren. Una vez le dije a un estudiante, todos para la casa significa que cerramos el Congreso y una nueva dictadura. Es fácil hablar de una nueva dictadura, ¿no es cierto?, cuando no se ha vivido lo que es la crueldad de una dictadura. Entonces estos programas yo creo que son buenos para remover la conciencia de los chilenos, pero mientras no creo que vaya a intervenir mucho en lo que es la campaña electoral, porque como te digo, los chilenos ya tienen claro, por lo menos los mayores, los jóvenes, es bueno que estos programas salgan, pero no creo que haya mayor. A lo mejor en el mes de septiembre va a ser una discusión importante, pero a futuro no creo que vaya a ocurrir nada novedoso respecto a esto. Ahora yo te insisto, mientras hayan personas que justifiquen las violaciones a los derechos humanos, que justifiquen los crímenes, esta área va a seguir abierta. A uno le cuesta entender que hayan personas tan insensibles, con tan pocos valores. Eso es lo que me preocupa a mí como sociedad, que sigan justificando los crímenes, que sigan habiendo. Uno de repente piensa, mira, que hayan pinochetistas, lo puede entender, porque hasta el día de hoy hay personas que apoyan el régimen nazi, sabiendo toda la crueldad que hay, y personas que de repente van a la iglesia, se pegan en el pecho y siguen considerándose pinochetistas y siguen justificando los crímenes. Eso a mí me preocupa como país. ¿Cómo pueden haber personas en este país que sigan siendo insensibles? Y esto no tiene que ver con ideologías, porque uno respeta que haya de uno u otro lado, acá de todos lados, y que haya gente derecha, pero que hayan personas que justifiquen crímenes me provoca preocupación para el futuro, para las nuevas generaciones. Diputado Tucapel Jiménez, le agradezco mucho por haber estado con nosotros en CNN. Gracias a ustedes por la invitación.